Volvámonos Verdes. Síguenos en Spotify. Nuevo. Y hay muchas cosas sucediendo, es la mejor forma de resumir esto. Han ocurrido muchas cosas. Y sí, en el mundo entero y reflejado en esta realidad pequeña local también. Para ir resumiendo en poquísimas palabras, están haciendo un proyecto de mejorar la comunicación ambiental local, especialmente usando la loma como punto central. Entonces, en este momento estamos especialmente viendo qué infraestructura para poder tener una buena señal de Internet. Internet, sí, y empezar a trabajar con eso. Claro. Sí, ahora estamos en la loma, ¿cierto? Al ladito del Santuario El Cañi. Al lado del Santuario Cañi, que es un lugar muy conocido porque yo ahora que estoy viviendo acá, me admiro la cantidad de personas que vienen subiendo y bajando, y no por primera vez, vienen con mucha repetición también. Entonces veo que es una especie de centro de conciencia ecológica. Sí, hay mucha gente que viene siempre. Nosotros vinimos una vez y queremos volver cada cierto tiempo también. Teníamos aquí un pequeño regalito. Un incienso para ti. Se llama de humo recolector. Mira, son mismo naturales. UMO, estoy leyendo. UMO. ¿Qué significa? Es de humo, ¿cierto? Pero es como humo, claro, pero sin H, me imagino. Sí, siempre fui un poco tarde en darme cuenta de estas cosas. Claro, son Muy inciensos bien, hechos gracias. en Pucón. Está hecho aquí. Mira. Claro, lindo. y tienen olor a canelo. Estoy tomando el olor, sí, de todas maneras. Gracias. De nada. Es una pequeña cosa. Muchas gracias. Sí. Creo que vienen como 10 adentro. Y huelen rico. Qué rico. Huelen súper rico. Bueno, una de las cosas que ocurrió la semana pasada, el fin de semana pasado, fue que falleció Adriana Hoffman, ¿cierto? Sí. Y bastante gente mencionó, salió en las noticias, porque de todas maneras la conocen, por lo menos en el área ambiental, los botánicos de esa área la conocen por sus libros. Sí. Y tú también la conocías, ¿cierto? Sí, claro. Y bien, durante el tiempo que fue posible, ella era una de las piedras fundadoras de la Fundación Lawén, para no ir más allá. Sí. Menciono la Fundación Lawén porque ella, según entiendo, ayudó a la fundación desde el principio. Así que ha sido parte del proyecto Cañi y su desarrollo durante todos estos años, que ya son, mejor no calculo porque me voy a equivocar posiblemente, pero más de 20 años. Esta es una gran amiga de todo el mundo, toda la comunidad por acá que la conocían, y personal también. Sí, en Pucón la conocían más, me parece. Sí, sí. Los libros traen mensajes, no solamente la información que traen, pero traen mensajes valóricos también. Sobre los temas que tratan. Y en su caso, yo me atrevería a decir que el mayor mensaje que traían sus libros era de puro amor, de admiración, además de conocimiento, etcétera, porque era una experta verdadera en su tema, que era botánica. La botánica, ¿cierto? Sí, la botánica, especialmente local. Pero también otro mensaje que traía siempre Adriana era la alegría de estar
codeándose con estas especies que tan interesantes. Y mira la diferencia entre este y otro, y las historias y las costumbres, etcétera, etcétera. Pero realmente admirable cuando uno tenía el placer y el honor de caminar con ella. Entonces era una combinación admirable en realidad. Y yo tengo una sensación que su existencia como experta en ese tema es totalmente permanente. No es una cosa de pasado, futuro, presente, ausencia. No, porque marcó, yo diría que todo el país perdí la cuenta, pero por lo menos son 5 libros. Sí, los libros son muy conocidos. Sí. Todos los que estudiamos ecología o botánica o cualquier tema ambiental, conocemos esos libros. Uh-huh. Y bueno, todo lo que creó, junto con otros expertos y artistas también. Menciono entre paréntesis de repente Mary Kaelin de Arroyo, sí, que fue una gran admiradora y colaboradora de Adriana. uh-huh. Son tesoros que van a durar para siempre. Y eso es para mí lo emocionante. No es una cosa que estar aquí y desaparecer, no desaparecen. Estas son parte de una cultura, y la cultura es para siempre. Nos dejó muchos regalos. Sí, exacto. Como su madre también, ella era hija de Lola Hoffman, ¿cierto? Entiendo. Ella dejó conmigo un principio que es muy conocido en la sanación, que es primero, antes de sanar a otras personas, es muy importante sanarte a vos, sí. la persona. Y es un título es un concepto que sale, me parece, en la introducción al libro. No me acuerdo muy bien los detalles de la introducción, pero sí del principio. Y eso es fundamental. Entonces, da una base firme para la actividad. Y en la educación ambiental es lo que más tratamos de, no de inculcar, pero de tener presente que toda la bondad realmente en el quehacer humano reside, se basa en la experiencia. Sí. Entonces, vuelvo a los libros. No son de teoría. No, son experienciales. No son de teoría. Sí. Son de belleza real. Esa sonrisa de Adriana. Las manos que recolectan las especies. Todo eso es energía que está what's the word? Manifested. Está como ¿Manifestado? Manifestado en cada uno de los libros. Y esa gente lo encuentro admirable. Por eso mencioné también a Mary, porque nos conocimos cuando yo estaba en Cajón del Maipo hace más de 30 años. Ella estaba buscando yaretas, que la gente decía, incluso del lugar decía, no, en esta parte no hay yaretas. Nosotros sabíamos dónde había. Y Mary se dio cuenta. Y pasamos un día caminando con ella, con la idea que simplemente cuando vea alguna especie, lo quiere nombrar. Y tenía un amigo que estaba ahí con ¿cómo se llama? Un libro de apuntes. Empezó a anotar, este es tal cosa, este es tal otra cosa. Finalmente llegamos a las yaretas que quedaban en una cumbre un poquito lejano. Y en ese tiempo que estábamos en las yaretas, empieza a contar. Y mi amigo, que es un gringo, un inglés, decía, wow, qué cantidad.
que ha nombrado, y eran más de 80. ¿Esa es una especie de planta o qué es? Yareta, mira, mejor no trato de pronunciar nada como demasiado fijo, pero lo que entiendo que es una comunidad leñosa que técnicamente se puede describir como árbol, pero en un cojín que casi nunca tiene más de, pongámosle, 40 centímetros de alto. Es muy de zonas asoleadas, por eso las personas no creían que existían en esa parte. Estamos hablando del interior de Santiago, Puente Alto, por ejemplo, que son 30 grados norte, creo, 32. En fin, no era probable encontrarlo, pero en ciertos lugares, y estos son los hábitos de las plantas, la gente del lugar y la gente entendida sabían que, claro. Y bueno, como Mary, Adriana, esas son personas que se dedican la vida entera a este tipo de belleza. ¿Sabes que Mary Callin me hizo clases en la Universidad de Chile? Mira. Pero yo era mucho más joven y no Sí. sabía nada. Me acuerdo que no presté mucha atención a la clase, Sí. pero la recuerdo todavía. Sí. Sí. Y con el tiempo se van conociendo estas cosas y poniéndolo por diferentes ángulos. Muy Sí. interesante eso. Me ha tocado. Como todo se conecta. Sí. Y bueno, una pregunta sobre Adriana Hoffman. Ella también era una defensora del bosque, ¿cierto? Del bosque nativo. Ella, entiendo que fundó a Defensores del Bosque. No sé si, no me acuerdo, nunca me acuerdo mucho de los detalles de este tipo de movimientos colectivos, pero sí entiendo que se fue, no es que se fue de la Fundación Lowen, creo que se quedó ahí, pero con el entusiasmo de Doug Tompkins se produjo un movimiento más activo que una fundación, que es una estructura legal. Solamente tiene su utilidad de todas maneras, pero ¿qué vamos a hacer? Eso siempre fue la pregunta de Doug. Entonces, se trataba de hacer cosas. Entonces se formó Defensores del Bosque Chileno. Y se me fueron por completo los detalles de quién hacía qué cosa. Pero Adriana estaba en todas. Y especialmente cuando de Defensores del Bosque Chileno se produjo otro como entidad que creció para educación sobre el bosque. Y eso era una corporación que se llamaba Bosque Educa. Muy buen nombre, muy buen nombre. Bosque Educa. Ahí está el título. Y yo tuve el placer y el honor de trabajar con Adriana en varios cursos generados por esa entidad. Y en la misma época, yo estaba viajando mucho a Argentina y me tocó en un momento poder entregar una copia, un juego de copias de las publicaciones de Defensores de Bosque Educa, mejor dicho, al director de educación en el Bolsón, en Argentina. Y me acuerdo su cara cuando lo estaba mirando, pero impresionado. Y ahí fue interesante. Trabajamos eso un poco allá en lo que en esa época se llamaban capacitaciones, en experiencias para docentes, profesores y guías también. Pero era tan abierto ese profundo respeto por el bosque que los profesores, sin ninguna excepción, pudieron
entender con muchísima claridad el valor de la exposición a la naturaleza simplemente caminando por el bosque. Y creo, una observación así un poco al lado, creo que la misma certeza existe en lo que ahora se está llamando baños del bosque. Sí. Entonces hay una energía que tiene su propia sabiduría que es realmente efectiva. Qué lindo. ¿Y hay algo que te haya, algo que aprendiste de Adriana Hoffman, algo con lo que ella te dejó? ¿Algún? Sí, su sencillez y su sensibilidad. Se emocionaba. Fue muy, muy generosa. Y tan generosa que ingresó en el ambiente político como una forma de recibir un reconocimiento evidente, porque se fue nombrado lo que sería ahora el equivalente a ministra del Medio Ambiente. Pero no le fue fácil tampoco. Sí. Imagínate estando arriba de una entidad con tan buenas intenciones en un país con una cultura tan extractiva. No puedo decir más, o sea, no debo decir más en realidad, porque fue realmente manejar una especie de contradicción en términos, me da la impresión. Sí. No sé si quieres decir algo más de Adriana, porque me diste el paso para hacer otra pregunta. Me da mucho gusto recordarla. Sentado acá, en el lugar donde ella estaba, pero con tanta frecuencia. Un miembro de la familia del Cañí en ese momento. Puro placer. Y el placer de lindos recuerdos. Sí. Y bueno, para darte alguna noticia buena de lo que ha pasado en estas últimas semanas desde que nos vimos por última vez, me recordaste cuando me dijiste que, claro, somos un país tan extractivo y nuestra historia ha sido así, de extractivismo, de deforestación, destrucción, se fomenta mucho la minería, la producción de madera y todo eso, pero está ocurriendo en Chile que ahora el 11 de marzo asumió como presidente Boric. Sí. Y se siente que eso es un cambio, y me han dicho varias veces que no es un cambio tanto de ideológico, sino que es un cambio generacional. Bien. Es como que vienen nuevos aires. Muy bien. A Chile. ¿Y qué crees tú respecto a eso? ¿Crees que la visión del país extractivista va a cambiar un poco? ¿Va a haber más defensa del medio ambiente? Yo creo que la imagen es lo de menos. Lo demás es lo que se hace. Y metí la pata, por decirlo así, en una comunidad de mapuche, diciendo, aún los forestales pueden aprender. No le gustó para nada el comentario, porque han hecho tanto daño. Pero todos aprendemos. Todos aprendemos. Es un proceso, parte del proceso de la vida. Entonces, no hay problema. O sea, no hay nada absoluto en esto. Además, mientras se va ampliando y sensibilizando nuestra conciencia colectiva, se van cambiando la rapidez con que estas claridades se desarrollan. Estoy tratando de elegir mis palabras un poco con cuidado, porque los árboles obviamente no hablan. Sí hablan. Hablan. Y hay personas, y cada vez tienden a ser más jóvenes, que lo saben.
Adriana lo sabía, de todas maneras. Como en el norte de mi ex país, ¿no? Que siempre va a ser mi país, en Escocia, así se formó una colectividad que ya es mundialmente famoso, no que eso sea una gran cosa, pero muy, muy conocido, que se llama Findhorn. Y eso comenzó con la comunicación entre el mundo del ser humano y el mundo del ser no humano. Gente que recibían mensajes de las plantas. Como hay personas que dicen, bueno, de los animales también. Hay todo tipo de sensibilidades y nuestro corriente de desarrollo siempre sigue fluyendo hacia arriba. Así que más vale no creer esta cosa como dicho, como cierto, pero mantener la mente lo más abierto posible. Sí. Porque uno mismo se va sorprendiendo. No voy a contar ejemplos, pero sí lo he experimentado, que te llegan mensajes. Y hay personas que les llegan en sueños, les llegan en intuiciones, en 1000 diferentes formas. El mundo natural habla. Y junto con ese hablar, tiende a sanar. Y eso fue un descubrimiento como clave en mi vida. Eso de la sanación. ¿Sanar en contacto con la naturaleza o observándola? En contacto con. Porque los niveles son indescriptibles. Hay personas que salen a caminar, qué sé yo, y vuelven más, qué sé yo, generosos o activos, o se levantan más temprano, qué sé yo, puede tener la forma que tiene. Pero lo que hemos acostumbrado a creer, es que tiene que venir por la cabeza. Ahora, el gran cambio que está sucediendo ahora es que no está mandando la cabeza. Vemos cómo ha fracasado, cómo tiende a fracasar los grandes planes y todo eso. No, lo que está mandando ahora es el corazón. Y no estoy diciendo solamente ese lugar fisiológico que llamamos esa bomba que hace circular el flujo sanguíneo por el cuerpo. No, estoy hablando del corazón. Pero el corazón es uno solo. Y lo compartimos todo. Y yo sé que habrá personas escuchando eso y dicen, este tipo está loco. No es locura. Es tan loco porque es tan verdad. Es una emergencia en el sentido que viene emergiendo el verdadero corazón. Y junto con eso se muestra la sombra, se muestra el ego, porque siempre hay una batalla, y esa batalla es magnética. Y bueno, estamos viendo en Europa todo tipo de cosas que mejor ni mencionarlos, pero son parte, de alguna manera, parte de dinámica, de la misma dinámica, me atrevería a decir. No de dinámicas similares, porque no tienen semejanza entre sí. Tiene complementariedad, si me explico. Son parte del mismo proceso. Sí. Entonces, por muy negro que sean las cosas, por muy negativos, etcétera, y cuando yo, no sé si cometí el error de hablar de extractivismo, es lo que observo con los ojos, porque es totalmente comprobable, se convierte todo en plata, pero mira lo que pasa. Colegios enteros ahora saliendo en baños de bosque, por ejemplo. Entonces, cada
no voy a hablar de monedas con dos caras, pero cada dinámica tiene sus diferentes lados. Sí. Igual yo te iba a hablar de eso, de que lo que había pasado también en las últimas semanas era la invasión de Ucrania por Rusia, que según yo no es nada nuevo, ya ocurrió en Siria, hubo una guerra ahí, habían migraciones de personas por la guerra y la violencia, entonces ahora se ve en Ucrania. Y bueno, sí, yo estaba un poco desmoralizada por eso, porque veo que de nuevo empieza a escalar y los países empiezan a amenazarse entre sí, a poner más dinero para las armas, para poner más dinero en la guerra. Es como que volvemos al pasado. Y harta gente me decía que cómo puede ser en el siglo XXI seguimos igual que en el siglo XX. No es igual. Es distinto, igual. Dices tú. Hay personas luchando. Yo me atrevería a decir por ser ellos mismos. No están fingiendo nada. Me emociono. Cuando gente invade un territorio que son hogares, familias, están defendiendo todo lo que vale. Y ¿quién puede? Lo que menos necesita en esos momentos es una opinión. Lo que más se necesita es la comprensión. Yo tengo tremenda dificultad en comprender la motivación. Hasta que empiezo a ver, la censura, la historia, esto, los oligarcos, qué sé yo. Todo tiene una serie de explicaciones lineales, pero no tienen que ver con el corazón. El corazón no es unilateral, es absolutamente universal. Entonces, encuentro inspiradores especialmente algunas imágenes de lo que han sufrido, claro, porque es sufrimiento. Y me hace recordar a mi propia niñez. Yo nací en el primer año en que estalló la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando estaba el país, o los países en Europa, estaban tambaleando, volviendo a tratar de ponerse de pie, todos, no por enemigos, aunque aparentemente sí, pero por el fenómeno de la guerra, que es como clímax del dualismo, que es el ego. Es el mismo cuento. Cuando estaban tratando de hacer esto y estábamos haciendo sándwiches de lechuga con vinagre, me acuerdo, había alegría que brotaban, heroísmo, generosidad, todo eso que brotaban, pero desde los poros de las personas. Y a mí esto no es que me baño en eso todos los días, porque hay que tratar de buscar comprensión de alguna forma, aunque le cueste a la persona. Yo admiro a cada persona ahí, realmente. Sí. De los que familias destrozadas, y etcétera, etcétera. Y veo caras, y igual que en el terremoto no me acuerdo, el gran terremoto que hubo acá. El 2010. 2010. Sí. Me quedó grabado una foto de un chico que andaba con una bandera chilena. Sí. ¿Sí? Sí. Terrible. Pero mira, nos levantamos de alguna forma. Y hay personas que aparentemente son sacrificados en esos momentos. Claro, es una tragedia incomprensible. Para mí y millones de otras personas más. Pero de las tragedias brotan flores. Sí. Y es así. Me impresiona el trabajo que hacen, por ejemplo, las personas de la Cruz Roja. Exacto. No solo entregando medicina, sino que ellos están preocupados de entregar alimentos, porque claro, ya no hay alimentos, no hay supermercados, no hay agua. ¿Sí?
Y yo viendo todo eso dije, wow, qué importante es que haya gente que haga eso, porque la gente no solo se quedó sin casa, se está muriendo de hambre, ahora no tienen agua, no hay abastecimiento, como se dice. Y es hay una buena, gente que lo hace. Una buena pregunta que yo me he hecho a mí varias veces. ¿Iría yo a exponerse? Capital de Ucrania? Como fueron esos políticos, los primeros ministros de 3 países. Eso es amor. No es política, es amor propio. Y van anónimamente, o sea, no los políticos, pero quienes son de Cruz Roja, Exacto. doctores y todo eso, Sí, es sí, trabajo anónimo. Me refiero, en realidad, estaba pensando en eso de la necesidad de salir de la zona de confort y lo peligroso que es acostumbrarse al confort, a la comodidad. Oh, no puedo, es peligroso. Bueno, eso parece muy lógico, pero ¿hasta qué punto estás dispuesto a aceptar algún peligro? ¿O por qué razón? Yo creo que es una pregunta que podrían hacerse más personas, porque con el tiempo nos vamos acostumbrando a la comodidad hasta niveles que me parece enfermizos. Sí. Ahí está el consumismo. No nos puede dar ni frío ni calor y ya estamos incómodos. Exacto. Ni siquiera hambre, no, nada. Sí. Yo una vez escuché a la misma persona en la misma mañana, me parece que fue. Estoy muerto de frío, estoy muerto de calor. Y bueno, decídete. Sí. Es verdad. No, el ser humano tiene necesidad de evolucionarse, pero es lo que estamos viendo, está sucediendo en este momento. Conversar con jóvenes ahora, vienen pero iluminados algunos. Qué genial. Y nosotros que, bueno, en fin, conversamos un buen poco sobre cómo ganarse la vida. Oh, necesito, qué sé yo, 1 millón al mes y 25 años de ¿cómo se llama?, de cuotas para tener un techo. ¿Para tener un techo? No, un par de ramas, puedes empezar. Entonces, y es interesante que se entusiasman, porque yo perdí mi casa, que no era de la más tremenda, pero se fue en media hora. Entonces, pequeño pregunta habitacional. Ahora vive en 2 metros por 2 metros. No quería contar eso, pero es muchísimo más simple que uno ha aprendido a creer. Sí. Habiendo amor. Es como una tiny house. ¿Has visto las tiny house? Vivo en un tiny house. Las mini casas. Claro, sí. Y que se puede. Sí. Y bueno, cuando brilla el sol, comemos afuera. Claro. Y tal como cuando ustedes nos encontraron con Rodrigo en la terraza, baño afuera, de alguna forma, y el año siguiente ya empieza a poner comodidades más visibles, ¿no?, más firmes. No, estaba viendo esta mañana un libro que está en mi lugar favorito, en mi casita, que se llama Small is Beautiful, lo pequeño es hermoso. Es muy posible que lo he mencionado antes, pero es un lindo principio. Y respecto a eso, me acuerdo que en la conversación anterior, yo no había entendido tanto, pero cuando volví a escuchar nuestra conversación, tú me habías hablado de que el ser humano a veces sufre de hubris. Me habías mencionado esa palabra, sí, del griego, ¿cierto? Sí. Y yo la busqué y quería decir la desmesura, como también arrogancia. Sí. Decía, porque venía de una palabra griega, ¿no? De la cosmología griega. Sí. Y quería que me contaras un poco más de eso, de cómo, claro, todo lo que vemos alrededor nuestro es desmesura. Buena observación. Es un poco particular de una cultura mitológica de otro país y otro tiempo. Hubris.
Entonces, en esa entidad, o actualidad, mejor dicho, cultural, habían N dioses y todo con su tema, etcétera, etcétera. Entonces, era una especie de mundo divino, pero harto dualista también, ¿eh? Entonces, habían peleas y condenas y todo eso. Cuando lo uso para describir un poco a la persona que ha olvidado o ha ido olvidando la humildad. Y para explicar esa palabra un poquito más claramente, mencionaría la generosidad. Entonces, hubris. Yo soy mejor que cualquier otro. Es más o menos la actitud. Estoy tratando de recordar el presidente que dijo, no capto el nombre en este momento, pero en el fondo el mal generalizado en el ser humano urbano, occidental, casi limita todos los comentarios a nuestra condición, digamos. Es la soberbia. Y yo sé que estoy entrando en un campo un poquito minado, pero la misma Biblia insta a ese ser soberbio a dominar a todos los seres vivos de la tierra. Sí. Bueno, está en el libro, muchos lo creen y muchos ven lo poco que sirve. Entonces, ¿cuál es el opuesto de eso? El humilde, la persona que realmente vibra con su propia vibración, que es esa vibración creativa de la vida misma. Y es natural, es cósmico. No es una cosa de opinión o partido político o incluso religión. Si una religión que dice eso está profundamente errado, nada más. Es un hecho, pero no es gran cosa. Y la persona que no, en el sentido, quiero decir, y dejar claro, la persona que sí trata de alinearse con los ritmos naturales, con respeto por todo lo que vive, esa persona ni siquiera sabe lo que es hubris, porque sería una insensatez. El mundo no podría funcionar así si uno realmente lo estuviera instalado en su sistema de cosmovisión. Y es ahí donde, de todas maneras, uno puede imaginar un mundo donde la naturaleza sufriera muchísimo menos daño. Es posible vivir en un mundo así. Claro, para allá vamos. Eso es además, me acaba de recordar una sensación. En el pasado reciente, escribí este librito, Metamorfosis, y fue justo en un momento en que se iba a dar a conocer el acceso a la moneda de Gabriel Boric. Y yo andaba con un libro y alguien me dijo, oye, ¿sabes que Boric fue alumno del British School of Punta Arenas? Y le dejamos uno. Un pequeño obsequio para el futuro, porque el futuro no va a ser extractivista. El futuro puede ser tremendamente, al parecer, de extractivista, pero con
más especies nativos, con otras dimensiones, otras proporciones, quería decir. Entonces, ¿cómo no? Esto fue la entrega de ese libro, Metamorfosis, camino a una nueva forma de ver las cosas vivas, especialmente de todas. Entonces, me dio el placer de pensar, por lo menos, que está en buenas manos. Ojalá lo lea. Sería lindo que Boric leyera tu libro. Ojalá, sí. Sí. Claro, y eso fue porque yo, no sé si lo mencioné, trabajé en ese mismo colegio. ¿Y no le hiciste clases? Colegio, sí. No, a él no, porque somos de muchísimas diferentes generaciones. Pero yo fui director de ese colegio en los años 70. Curiosamente, claro. En el año del golpe, 73. Claro, y Boric debía haber estudiado ahí en los años 90, me imagino. Y bueno, sí. Lógico. Porque tiene casi nuestra edad. Muy joven. Sí. No, estos son pequeños detalles donde disfruto la diferencia de años que hay. Sí. Bueno, ahora vamos a hacer el capítulo un poquito más cortito, ¿cierto? También te queríamos preguntar en qué estás tú ahora actualmente, cuáles son tus proyectos. Nos contaste un poco antes, pero para recordarlo. Para tratar de decirlo de la manera más clara posible, un tema en mi realidad actual es comunicación. Y es por eso que no he podido comunicarme con muchas personas si no tengo internet acá arriba en la loma. Primera tarea es conseguir eso. Ya compramos un aparato. Tenemos visto los demás pasos que hay que hacer. Y vamos a hacer una nueva página web que engloba más o menos 4 capítulos. Primero es la parte anciana prácticamente del Centro de Educación al Aire Libre, que veo medio fome como título, pero así empezamos. Y el segundo capítulo fue mucho más divertido. A raíz de 20 años de trabajo, empezamos a llamar a esta entidad Toca Tierra, porque explica concretamente qué es lo que estábamos tratando de hacer. Tocar tierra. Y después venía esta claridad fundamental sobre el efecto sanador de lo que ahora podemos hablar de baños de bosque, por ejemplo, el contacto con la tierra. Pero eso me ha estado quedando claro desde el principio. Pero en el tercer capítulo prácticamente, ahí, con el Reiki, sanación por energía universal, específicamente del bosque. Y funciona y lo practico el otro día por el camino. En fin, cualquier momento y cualquier lugar, pero especialmente la loma es un lugar ideal para practicar Gaia Reiki. Gaia, bueno, otro tema, pero en el mismo sentido. Y la cuarta es, por supuesto, Metamorfosis. La relación entre todo este bagaje de experiencia y todo lo demás. Es como una mirada holística, pero experiencialmente holística, con casi tecnología especial para el efecto. Y después unos flecos, bueno, al principio de introducción y al final de conclusión. Y eso sería una página web con 6 acápites. Y trabajar eso. Y pero también desde acá, porque cuando escribimos otro libro, un tiempo atrás, me di cuenta que una cosa es escribir un libro en el valle y otra cosa es escribir un libro arriba en el cerro. Hay otra energía, y lo hay. ¿Sí?
Sí, la montaña tiene algo especial. Inspira. Sí. Sí, yo hace poco estoy leyendo un libro de budismo y habla de cómo los monjes suelen terminar en la montaña y ellos ahí se conectan con lo que sea que se conectan. Claro que sí. Yep. Así que por ahí va a comprar otro dominio que llaman, etcétera, etcétera. Y en un trabajo así de simple hay harto que hacer. Y también aquí, ¿cierto? En La Loma ustedes hacen, no sé si retiros o con grupos de personas, ¿no? Mira, estamos a portas, o sea, por hacer eso. Pero yo siempre hay una vocecita mía que dice, espérate hasta que esté transmitiendo que puedes hacerlo. Claro. Y estoy con toda la confianza de poder hacerlo y será dentro de un tiempo corto más. Más las pruebas que no son pruebas muy técnicas, pero ver a dónde llego y con qué claridad, etcétera. Estos podcasts, por ejemplo, evaluar cómo van, cómo llegan y así. De manera que todo lo que se hace al final sea experiencial, basado en cosas concretas. Bueno, un podcast es un poco más experiencial que leer algo, ¿no? Siento yo, Sí. Escucharlo, entra por la oreja. Claro. No de forma visual. Sí. No, y yo, tiempo atrás, me acuerdo haber hecho algunos viajes por mi país, yendo a ver amigos, y me tocó manejar bastante tiempo. Es una maravillosa forma de viajar, escuchando cosas que te informan y interesan. Así que yo soy una persona que debo decir y digo gracias por esta oportunidad de ir acercándome a lo que más he querido hacer en toda la vida, la verdad. Hay un montón de cosas que no se hacen ahora, que no puedo, pero esto sí. Y por eso me siento tan agradecido. Gracias a ti, Rod, porque nos das mucho. Sí. Pucha, se me pasa muy rápido.